Hola programadores, vamos a continuar esta serie Kamikaze que contrasta Unity y Unreal desde el punto de vista del programador. Aquí tenemos en Unity la esfera que creamos en el capítulo anterior, con un componente de Rigid Body y un componente de colisión. Y al ejecutarla, vemos que no rebota contra el suelo, ya que Unity no nos asigna por defecto un material físico al componente de colisión, y lo que es equivalente a un coeficiente de restitución de 0 o bounciness, con lo que por defecto no rebota. Vamos a crear pues el material físico y le vamos a asignar una bounciness de 0,7. Vemos que los parámetros del material físico en Unity son la fricción dinámica, o sea, la fricción de cuerpos que se mueven, la fricción estática, de mallas que no van a moverse, el coeficiente de restitución o bounciness y un método para combinar las fricciones y la restitución entre distintos materiales. Si cogemos el mínimo de la restitución o el coeficiente de fricción, el máximo, la media o un múltiplo, o sea, la multiplicación entre ellos. Ahora tenemos que asignarlos. Pero no se lo tenemos que asignar al componente físico, sino al componente de colisión, que como es obvio es el cuerpo físico real que Unity está tomando en cuenta para sus cálculos de simulación. En el caso de Unreal, al crear la esfera y el plano, ya se le asignó por defecto un material físico con una cierta restitución o bounciness. Por eso, cuando ejecutamos el juego, la escena, el cuerpo rebota ya. No obstante, podemos hacerlo nosotros también, creando también del mismo modo que en Unity un material físico. Vemos que este material físico contiene aproximadamente los mismos parámetros que Unity, solo que unos pocos más. Estos parámetros son también el coeficiente de fricción, el coeficiente de restitución, el modo en que se combinan la restitución y la fricción entre distintos materiales, al igual que Unity. También contiene la densidad del material, algo que no contiene el material físico de Unity. Y también tiene un concepto avanzado, que es esta potencia de masa, que significa que a medida que el cuerpo sea más grande, va a tener menos masa, simulando así que los cuerpos grandes, dice Unreal, suelen tener más huecos por dentro, no suelen ser completamente macizos. También tenemos un coeficiente de daño para los materiales destruibles, porque en Unreal podemos hacer que una malla sea autodestruible, de forma que él nos calcula ya cuando recibe un golpe, un impacto, los trozos que se fabrican. Y también tenemos un tipo de superficie, de modo que podemos generar distintos canales para las superficies, para nuestro programador, por ejemplo, para nuestra programación, para hacer ray tracing y detectar qué tipo de superficies estamos tocando. Lo asignamos a la esfera con el valor del 0,7 y ya tenemos lo mismo que hicimos en Unity. Hasta aquí el asunto es bastante parecido, con la única diferencia de que por defecto en Unreal nos podríamos haber ahorrado este trabajo, aunque con Unity es más sencillo al tener menos parámetros. También, tanto en Unity como en Unreal, el componente de colisión es el que nos define o donde podemos insertar nuestro material físico. Bien, ¿y si ahora queremos guardar este GameObject en Unity para reutilizarlo en otras ocasiones? Entonces tenemos el concepto de prefab, que es un contenedor en forma de asset donde podemos meter todo lo que queramos para reutilizarlo después en nuestra escena en múltiples instancias. Y para convertir esta esfera en un asset no tengo más que arrastrarla a la carpeta de proyecto que desee. Con esto podré insertarla en la escena más veces y las modificaciones que haga en el prefab se verán reflejadas en todas las esferas. Del mismo modo, podré modificar algunos parámetros de una esfera en pantalla y después hacer Apply para modificar en el prefab y modificarlo en todas las esferas de este prefab insertadas en la escena. Y en Unreal, ¿cómo hago esto? Pues con blueprints. Simplemente tengo que ir al escenario, seleccionar la esfera y decirle al inspector de propiedades que me lo convierta en un blueprint.
La diferencia es que en Unreal me abre lo que se llama el editor de Blueprint, que es la madre del cordero y el núcleo principal de la programación en Unreal. De momento lo cierro. Y a partir de aquí podré situar los blueprints en el escenario tantas veces como quiera, del mismo modo que los prefabs de Unity. Y modificando el blueprint modificaré todas mis esferas. La diferencia es que no puedo modificar todas las esferas desde la escena, como en Unity modificábamos el prefab desde una instancia y hacíamos apply. Esto puede gustar o no, y depende del modo en que se trabaje. Además, los blueprints en realidad son artefactos más complicados que los prefabs de Unity, ya que para Unity un prefab es solo un contenedor de cosas configuradas, mientras que para Unreal un blueprint es una clase que se puede heredar, que puede implementar métodos, implementar interfaces al estilo Java o C++, y en fin, siempre hereda de algún objeto determinado, en general del objeto actor, o sea, del objeto GameObject en Unity sería la analogía, pero podría heredar de un carácter o de un vehicle. Así que no es justo comparar los prefabs con los blueprints, ya que estos últimos en Unreal tienen un objetivo mucho más amplio. Pero si queremos hacer prefabs en Unreal, tendremos que utilizar los blueprints. Y hasta aquí este capítulo kamikaze.